En lo Nacional Popular en Bolivia, Zabaleta dice que hay dos proyectos de nación en Bolivia. El proyecto que parte del construir nación a partir de las pérdidas territoriales de Bolivia y el segundo proyecto que es justamente el de la Guerra del Chaco, que viene a construir el nacionalismo revolucionario. O sea, si hay gente que se estaba ya comprando sus trajes de baño para ir a nadarse en aguas bolivianas, que es obligar a Chile a que cumpla una obligación natural que era sentarse con Bolivia a negociar una... Buenos días, buenas tardes o buenas noches o cuando sea que nos estén viendo. Estoy aquí con Sergio Castro. Él es docente de Derecho Internacional en la Universidad Católica y en la Universidad de San Simón en Cochabamba. Gracias por venir. Gracias a ti por permitirme estar en este espacio y bueno, me pongo a tu disposición para hablar de temas de derecho internacional. Bueno, el 23 de marzo es el Día del Mar, también le dicen el Día de la Recuperación del Mar. Y bueno, ha habido esta demanda frente al Tribunal de la Haya. Hay muchos mitos alrededor de eso y obviamente mueve sentimentalismos, patriotismos dentro de las personas, ¿no? Porque definitivamente el tema, bueno, la pérdida del mar, toda la cuestión del litoral ha sido básica ha sido importante para la conformación de nuestra historia, ¿no? Hay algunos intelectuales como René Zabaleta Mercado que decía que la cuestión de la pérdida del mar era un elemento importante para la construcción de la nación, ¿no? De la idea de la nación. Parece que estos conflictos, estas guerras, van creando imaginarios colectivos, van formando la idea de nación. También, por ejemplo, Marcelo Quiroga Santa Cruz decía algo similar de la Guerra del Chaco, ¿no? Pero a ver, no nos vayamos por otros lugares, sí entendiendo que es importante esta fecha para todos nosotros. Entonces, vamos con los mitos sobre esta demanda, porque sí hay mitos, hay cosas que se dicen en los noticieros que quizás no son reales. Bueno, partiendo un poco de lo que decías sobre Zabaleta, creo que es uno de los elementos que va a contrapesar en el futuro de la acción que presenta Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por lo siguiente. En lo Nacional Popular en Bolivia, Zabaleta dice que hay dos proyectos de nación en Bolivia. El proyecto que parte del construir nación a partir de las pérdidas territoriales de Bolivia y el segundo proyecto que es justamente el de la Guerra del Chaco, que viene a construir el nacionalismo revolucionario. No sé si te acuerdas, pero cuando Evo Morales llega al gobierno, él plantea la idea de proceso de cambio y él propone un Estado plurinacional. Es decir, nos vamos a despojar de esos viejos proyectos de nación que han fracasado, sí, han fracasado, y vamos a construir una idea de Estado que acepte a las naciones que son inherentes a la sociedad boliviana. Yo creo que había una traición a eso, porque yo creo que Evo Morales ha querido construir una nación de nuevo basada en las pérdidas territoriales, basado en el mar, porque eso mueve mucho la política. Sí. Y no por nada, pues hay elecciones en 2014 y él presenta la demanda en 2014 y presenta la solicitud de inicio de procedimiento en 2013. Y el 2019 tenía que ser la segunda o la tercera reelección de Evo Morales y el 2019 sale la sentencia. Entonces, esos tiempos no son casuales. Los estados se sientan, tanto Bolivia como Chile se han sentado y le han propuesto a los jueces de la Corte los tiempos para el desarrollo de los procesos. Ah, eso se puede hacer. Sí, es más o menos un arbitraje. Ya. Así que hay procesos o litigios que han durado un año y procesos o litigios como el nuestro que han durado 5. Y yo creo que se han puesto de acuerdo en lo siguiente. Yo creo que a Bachelet no le convenía que la sentencia salga mientras ella fuera presidente. Claro. Así que ha negociado esos tiempos. Y a Evo Morales le convenía que tanto la presentación de la acción le beneficie para las elecciones del 2014 y la sentencia le beneficie para las elecciones del 2019. Así que este proyecto político yo creo que ha sido el que le ha motivado a Evo Morales a dirigirse a este rumbo, pero creo que ha dejado el proyecto de lo plurinacional como abandonado. Claro, sí, no, definitivamente. Así que yo creo que ese es un factor importante.
Ahora, sobre lo que tú mencionabas sobre los mitos, creo que hay un mito muy grande que es importante desmentir. La gente pensaba el 2013 y piensa ahora que este proceso versaba sobre la devolución de Chile del mar que le pertenecía a Bolivia. Claro, eso es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Con esta demanda vamos a tener de nuevo el mar, vamos a recuperar, pero no es así. No es así. Hay gente que se estaba ya comprando sus trajes de baño para ir a nadarse en aguas bolivianas. Comprándose el bikini. Exactamente. Y no es verdad. Este proceso versaba sobre una hipótesis que había planteado Ramiro Orías Arredondo, un proceso que implicaba en la sentencia obligar a Chile a que cumpla una obligación natural que era sentarse con Bolivia a negociar una salida soberana. Claro. Es decir, el resultado era una negociación. Claro. Si podíamos esperar algo favorable, era negociar sobre... Ese sobre era todavía complicado decir en su momento. Yo estaba seguro en su momento, y más un rato te explico por qué, que era muy fácil ganar el sentarnos a negociar una salida al mar con Chile. Pero Bolivia todavía insistía un poquito en que el término soberano debería incluirse en el término de la negociación. Entonces Chile estaría obligada, en teoría, a negociar una salida soberana al Océano Pacífico con Bolivia. Ya. Esto, por ejemplo, creo que era muy legítimo y jurídicamente correcto. Legítimo porque en oportunidades perdidas, por ejemplo, se habla de que cada vez que Bolivia plantea el tema marítimo en organismos multilaterales como la ONU o la OEA, la respuesta natural de Chile decía: este es un asunto bilateral con Bolivia y Claro, ustedes no se metan. no se meta, yo lo voy a resolver con Bolivia. Ya. Entonces Bolivia dice, bueno, eso quiere decir que nos vamos a sentar a negociar. Y cuando había ese planteamiento de sentarse a negociar, Chile decía, pero Bolivia, tenemos el tratado de 1904, así que no tenemos nada que negociar. Ya, entonces esa ha sido la primera respuesta frente a la demanda, o sea, no tenemos nada que negociar. Chile ha dicho muchas veces a lo largo de décadas, Bolivia, no tenemos nada que negociar. Pero en algunos momentos, a través de comunicaciones internas e inclusive a través de comunicaciones con Bolivia, Chile le decía a Bolivia, quiero negociar contigo una salida, y en algunas oportunidades decía, quiero negociar contigo una salida soberana al Océano Pacífico. Estos momentos específicos, pues Bolivia los ha puesto en la demanda. Ahora bien, ¿esto era sustentable jurídicamente? Yo creo que sí. Había precedentes en el derecho internacional que nos empujan a decir que cuando un Estado le promete a otro Estado algo a favor de este Estado, esto se vuelve una obligación de derecho internacional. Es más, se dice que los tratados van amparados bajo el principio pacta sunt servanda, que quiere decir los pactos se cumplen de buena fe. Aquí surge un nuevo principio, parecido a este, que dice promisio est servanda, que quiere decir las promesas se deben cumplir de buena fe. Entonces Ramiro Orías dice, como Chile le ha prometido en algunas oportunidades a Bolivia sentarse a negociar una salida soberana al Océano Pacífico y nunca cumplió esa promesa, entonces ahora vamos a ir a la Corte Internacional de Justicia para obligarle a Chile a que cumpla esa obligación. Sobre eso versaba el proceso originalmente, y en el primer momento que Bolivia, el 2013, presenta la mini demanda, se llama técnicamente aplicación o solicitud de inicio de procedimiento. Cuando el 2013 Bolivia presenta este documento, más o menos que el corazón del proceso nos daba a entender a los que estudiábamos el tema que ese iba a ser el objeto de la demanda. Más adelante nos damos cuenta de que no. Pero lo importante es que no era sobre la devolución del mar. Ya. Así que en ningún caso la sentencia iba a determinar que Bolivia tenía derecho al mar. Ya, entonces, primer mito aclarado. Sí, desmentido. Desmentido. Perfecto. Ahora, igual, volviendo un poco al inicio, esta demanda se presenta ante el Tribunal de La Haya. Para quienes no saben qué es el tribunal y qué hace, no sé si nos puedes dar así una breve explicación. Súper importante lo que planteas.
yo lo criticaba porque Evo Morales decía vamos a presentar esto ante el Tribunal de La Haya o a la Corte de La Haya, pero hay muchos tribunales en La Haya. Primero, para que la gente lo entienda, La Haya es una ciudad. Resulta que en 1799, desde 1780 y desde 1870, el príncipe de los Países Bajos les propone a los países europeos sentarse a negociar algunos tratados para que eventualmente se vaya buscando la paz como alternativa de la guerra en el derecho internacional. Esto trae como resultado que en 1799 1899 y en 1907 se aprueben dos tratados de paz de La Haya. Y el de 1907 crea un tribunal que se llama la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Entonces, este es el primer organismo internacional de la historia de la humanidad. Primero, que deja de funcionar con la Primera Guerra Mundial, al finalizar la Primera Guerra Mundial. Y más o menos en los años 60 vuelve a funcionar. Pero es relevante esto. Pero a partir de esto se ha creado la tradición de que todos los organismos judiciales del derecho internacional van a funcionar en La Haya. Entonces, el segundo tribunal, que es el Tribunal Permanente de Justicia Internacional de la Sociedad de las Naciones, también funciona en La Haya. La Corte Penal Internacional también funciona en La Haya. El Tribunal Internacional sobre Derecho del Mar también funciona en La Haya. Es más, funcionan hasta en el mismo edificio. Y este organismo se llama técnicamente la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial de las Naciones Unidas, cuyo objeto principal es resolver conflictos de derecho internacional entre estados. Así que este es el tribunal. A eso quería llegar, ¿no? O sea, como para los que no tenemos conocimiento en derecho, es como cuando tú metes un proceso por ejemplo, estafa a otra persona, pero ya obviamente son otro tipo de delitos y ya es entre estados. En este caso siempre es entre un estado y otro estado, y el objeto que se va a debatir dentro de la causa tiene que ser de derecho internacional. Ajá, allá, ok, perfecto. Entonces, estabas diciendo que han habido dentro de esta demanda ciertos hitos históricos, ¿no? ¿Qué hitos históricos están en esta demanda que se han utilizado para que vayamos entendiendo cómo ha sido después todo el proceso? Bueno, hay dos relevantes. Un memorándum truco, que es de los años 50, y otro de los importantes que han planteado ha sido el abrazo de Charaña. Técnicamente, en ambos, Chile ha declarado que es más o menos como un deber natural de los chilenos sentarse con los bolivianos y negociar una salida soberana al Océano Pacífico. Más o menos estos son los textos y los términos que plantea Bolivia, que son parte dentro del proceso judicial y que dentro de la doctrina de los actos unilaterales o de las promesas, pues era lo que debería cumplirse. Pero hay algunos ruidos que creo que han perjudicado mucho en el desarrollo del proceso. El primer ruido es que después de la presentación de la demanda, el Estado boliviano declara que este tema es un tema de secreto de Estado. Así que no existe una comunicación oficial del Estado para los ciudadanos. Sí. Pero hay propaganda política sobre el tema y eso es lo paradójico. Hay mucha propaganda de Evo Morales que está buscando la recuperación del mar, pero tú sabes muy bien que una cosa es lo que realmente ocurre y otra cosa es la propaganda política. Claro. Y por tanto, el hecho de que hayan prohibido que se debata con seriedad o con rigor académico y jurídico este tema, yo creo que ha sido una mala estrategia del Estado boliviano. A pesar de eso, tenía un vocero presidencial que ha sido Carlos Mesa, me parece también algo paradójico, pero él tenía que trabajar... Cierto, no me acordaba de eso. Sí, Carlos Mesa como un vocero del gobierno de Evo Morales. Dato, acuérdense. Yo creo que esa no es la primera vez que Evo Morales y Carlos Mesa trabajan juntos. No, definitivamente. Así que creo que es parte de seguramente alguna investigación posterior que creo que en el fondo desnudaría el hecho de que a veces o muchas veces en el gobierno de Evo Morales no hubo oposición.
y creo que en el 2019 esa posición se forzó. Pero bueno, es parte de otra historia. Bueno, sí, ese ya es otro tema. No nos desviaremos. Entonces, Carlos Mesa Pero tenía que trabajar para el exterior, para el extranjero, pero no había nadie que trabaje para el Estado boliviano. Claro. Y eso se refleja porque en la presentación de la solicitud de inicio de procedimiento de Bolivia, Bolivia solicita que este tema sea declarado secreto. Así que posteriormente se tienen que presentar los siguientes documentos. La demanda, que se llama memoria, la respuesta a la demanda, que se llama contramemoria, que puede ser susceptible a una réplica y una dúplica. Esa es a lo que llamamos la etapa escrita. Después de esto hay una audiencia para la determinación de las fechas para los alegatos. Y después de esta audiencia, cuando se terminan las audiencias sobre alegatos, porque dura más de una semana, son 2 semanas la de la duración, una semana son los alegatos de Bolivia, otra semana los alegatos de Chile. El último día de la audiencia y el momento en el que entran a deliberar es el momento en el que los documentos se hacen públicos. Ya. Ajá. ¿Y por qué crees que el Estado boliviano ha decidido hacerlo secreto en un inicio, ¿no? A pesar de, bueno, la propaganda que tú decías? ¿Cuál crees que es la estrategia detrás? Yo creo que el Estado boliviano quería internalizar una idea hacia los bolivianos de que este proceso iba a versar sobre la devolución del mar. Ah, ya, o sea, para generar realmente una noticia falsa, más o Una menos. expectativa Una falsa. expectativa falsa y que la gente no se desilusione tan rápido sobre este tema. Qué Y interesante. además que se genere una ilusión que está vinculada justo a lo que Zabaleta decía en su momento, Claro. un espíritu nacionalista de recuperación del mar, porque, claro, nuestros vecinos nos han quitado mucho territorio, entonces el territorio más importante que hemos perdido es el mar, y ahora existe un político en Bolivia que está procurando la recuperación del mar. Y esta idea es consecuente con la actuación del Estado boliviano. El Estado boliviano no actúa en consecuencia con el pedido jurídico del litigio presentado ante la Corte. Actúa en consecuencia a la idea que le ha querido internalizar a la gente de que el objetivo del litigio era la devolución del mar. Por eso, a ver, si el objetivo era sentarse con Chile a negociar una salida, ¿por qué vas a pelearte con Chile a lo largo de todos estos años? Claro, que eso es más o menos lo que hablábamos detrás de cámaras, que Evo Morales no tenía muy buenas relaciones a nivel de derecho internacional durante este tiempo. Paradójicamente, al inicio de su gestión, 2004, 2005, 2006, hasta el 2013, habían unas relaciones tensas, pero existían con Bachelet, tanto así que inclusive habían tratados como la agenda de los 13 puntos que se habían estado planteando a lo largo de este tiempo. Pero Perdón, desde que... ¿gestión de presidencial del Evo, decías? Sí, sí, sí. 2004, no, pero es... Bueno, Evo comienza su gestión desde el Sí, 2005, sí. ¿no? Pero la elección es desde el 2004. Ya. Entonces, a lo largo de, digamos, 2005 hasta el 2013, hay todavía relaciones con Chile. Claro. El 2009, por ejemplo, está la agenda de los 13 puntos, que tiene una incidencia negativa hacia el Silala, por ejemplo, porque Bolivia se compromete a garantizar el caudal de las aguas del Silala hacia el lado chileno, y Chile se compromete a procurar una indemnización del 50% a favor de Bolivia. Eso nos perjudica más adelante para las aguas del Silala. Pero entonces, había relaciones con Chile hasta el 2013. Pero se plantea la demanda y las relaciones con Chile se truncan cuando el objetivo de la acción era sentarse a negociar. Tú no negocies con tu enemigo, negocies con alguien con quien tienes relativamente la posibilidad de conversar. Entonces, Bolivia plantea una acción pretendiendo negociar, pero le quiere internalizar la idea al pueblo boliviano de que quiere confrontación. Y después le demuestra al pueblo boliviano que sí se puede confrontar con Chile, y a lo largo de todos estos 5 años, las relaciones diplomáticas Bolivia-Chile se deterioran al grado tal que inclusive el Estado chileno suspende las visas diplomáticas del Estado boliviano porque el canciller Choquehuanca va a inspeccionar los puertos chilenos para evidenciar por qué había un paro de los administrativos del puerto de Iquique. O sea, a ver, imagínense, eso es más o menos como que el canciller chileno viene a Bolivia a inspeccionar la terminal de buses. Eso es algo que los chilenos no han admitido. Claro. Ya han suspendido las visas diplomáticas
de los funcionarios bolivianos. Y además esta rivalidad o lucha que estás mencionando, o bueno, estos actos también ya deliberados del canciller, yo no sabía, alimentan también a las personas, ¿no? Porque hay mucha conversación sobre el enemigo chileno y cuando eres chiquitito también en el colegio es como, los chilenos malos, ¿no? Nosotros buenos, entonces se nos mete eso también a la cabeza. Y no sé qué opinas tú, pero el impacto social, el impacto político que tiene eso afecta también, nos afecta y no sé si tiene algo, bueno, si tiene algo que ver con la demanda también. Tiene mucho que ver por lo siguiente. Yo creo que había una finalidad política de la demanda, pero la finalidad real nunca fue negociar con Chile y consecuentemente obtener una salida al mar. Me explico. El camino para obtener una salida al mar es a través de la negociación, prácticamente indudable en estos momentos, tanto desde el 2005, tanto el 2013 como en el presente. Entonces, ¿por qué te peleas con Chile? Esa pelea es para obtener apoyo social, ¿no? Entonces, para obtener votos, en otras palabras. Por eso los tiempos, presentas la demanda el 2013 porque el 2014 tienes elecciones. La sentencia más o menos se prevé que salga el 2019 porque el 19 también tienes elecciones. Entonces es algo deliberado. En otras palabras, creo que han usado el tema marítimo y la presentación de la acción para enervar el espíritu nacionalista de los bolivianos para obtener resultados electorales, pero a costa de deteriorar la relación con Chile, cosa que nos aleja propiamente del mar. Claro, y en realidad eso dice mucho más de que lo que realmente a ellos les interesaba era una reelección y no así recuperar el mar, ¿no? Tanto así que, mira, se hace una encuesta el año 2013, antes de que inicie la demanda, más o menos entre el 50 y el 60% de los chilenos sí estaba de acuerdo con ceder un pequeño territorio para que Bolivia tenga salida al mar. Es decir, en Santiago, donde casi nunca hay una empatía acerca de las pretensiones bolivianas, porque los políticos chilenos hacen lo mismo. Los políticos de derecha tienden a decir nada a los bolivianos. Entonces, esa es también la forma de los chilenos de obtener votos. Así que, históricamente, el 2013 los chilenos sí estaban propensos a que en un referéndum puedan aceptar una cesión de territorio a favor de Bolivia. El año 2018 y el año 2019, cuando ya estaba terminando el litigio y la pelea ya estaba puesta, eso no era más del 20%. Eso quiere decir que los chilenos sí nos podían haber cedido territorio vía negociación el 2013, más el 2018 y el 2019, era imposible que los chilenos nos cedan una pequeña franja, un pequeño territorio, un enclave, un puerto o lo que sea a favor de los bolivianos, porque sí, nos hemos peleado muy fuertemente. Y hay un incidente, por ejemplo, más allá de lo que ha hecho Evo Morales, también el propio Carlos Mesa ha ido a enfrentarse con los chilenos en la prensa chilena el año 2017, si mal no recuerdo, ya al finalizar su gestión. Así que yo creo que los políticos han priorizado el apoyo de la gente y no han priorizado la devolución del mar, que a propósito se ha constitucionalizado. En el artículo 267 de la Constitución se dice: el Estado boliviano tiene la obligación de utilizar todas las herramientas del derecho internacional para obtener el derecho que tiene Bolivia de tener un acceso soberano al Océano Pacífico. Eso, como Instituto de Estudios Internacionales, lo hemos propuesto a insistencia de un querido amigo mío y un alto líder del Instituto de Estudios Internacionales, que era don Juan Pereira Fiorilo, que era vicepresidente en ese momento del Instituto de Estudios Internacionales. Lo presentamos a la Asamblea Constituyente y se logró aprobar como artículo 267. Entonces, el Estado boliviano sí tiene la obligación de buscar la recuperación del mar, una obligación jurídica. Wow, eso es bien fuerte. Bueno, eso realmente igual sigue dando vueltas en lo que decíamos, ¿no? En esta construcción de la nación alrededor de la pérdida del Pacífico. Exacto. Entonces, a ver, terminando de cerrar el tema de la demanda, ¿en qué termina? ¿Cuál es el resultado? Bueno, a lo largo del contenido del proceso,
Bolivia incorpora otros argumentos más aparte del de los actos unilaterales. El argumento de que los tratados, aunque no hayan sido ratificados, deberían ser tomados como tratados ratificados. La intención de Bolivia era que el abrazo de Charaña sea considerado como un tratado finalizado y ratificado y que por consiguiente Chile cumpla su obligación establecida en el abrazo de Charaña. Pero históricamente el abrazo de Charaña no ha sido negado por Chile. En realidad, ni siquiera por el Perú, que tenía que dar su consentimiento. Ha sido negado por Bolivia, porque los bolivianos en ese momento habían afirmado que no le deberían dar un canje territorial a Chile. Bolivia en este momento decía, Chile nos tiene que devolver el mar y ya está. O por lo menos una parte del territorio que nos dé acceso al mar. Y por eso Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Chile y al final no acepta. Ha sido una de las medidas menos populares de Banzer y de Pinochet en su momento. Entonces, que a partir de un litigio Bolivia busque que un tratado que nunca ha sido ratificado sea considerado como un tratado ratificado, eso sí era un peligro para el derecho internacional en general, para los grandes países y las grandes potencias, porque técnicamente eso abría una puerta que no le perjudicaba solamente a Chile, ni le favorecía solamente a Bolivia, sino iba a perjudicar a grandes países en sus intereses ya consolidados a partir de lo que buscan las grandes potencias mundiales es el status quo, y el status quo se los garantiza la ONU. Entonces, abrir esta puerta sería abrir muchos candados que están bien seguros en el derecho internacional. Y yo creo que incorporar este argumento en nuestra demanda, pues ha hecho que la comunidad internacional le cierre las puertas a la pretensión boliviana y en el fondo le digan no a Bolivia. En cambio, si nos manteníamos en el argumento de los actos unilaterales, eso no perjudicaba a Estados Unidos, a Inglaterra, a China, a Rusia, solamente perjudicaba a Chile. Entonces, yo creo que, y además no le... Es una mala estrategia de parte del equipo jurídico boliviano. Yo creo que sí. Yo creo que sí. De todos modos, plantear estos casos y esas pretensiones en un tribunal como la Corte Internacional de Justicia es muy complicado, es muy difícil, pero creo que ese ha sido un error estratégico. Seguro hay muchas cosas que se van, ¿no? Entonces, a ver, lo que tú dices es que se ha rechazado porque teníamos este tratado, porque esto afectaría a las potencias con mucho poder a nivel mundial. Claro, la pretensión boliviana. Abre la posibilidad de que países, perdón que te corte, Sí. de que países, por ejemplo, africanos, latinoamericanos, pidan territorio a países que han sido colonizadores. Más que territorio, para que pidan que tratados que no han sido ratificados sean considerados como ratificados. Claro. Más o menos así. Tú y yo negociamos, digamos, la venta de un auto, pero no llegamos a formalizarlo en un contrato. Entonces, al final, tú no me vendes, yo no te pago. La pretensión de Bolivia es como decir, bueno, esa negociación que hicimos debe considerarse como un tratado firmado. Y por tanto, aunque no hayamos firmado el contrato, tú tienes la obligación de entregarme el auto y yo tengo la obligación de pagarte. Eso es muy peligroso porque, claro, tratados que nunca han sido ratificados deberían ser ratificados. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos ha sido firmada por los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos y Canadá han negociado este tratado, pero no lo han ratificado. Entonces, no les convenía estratégicamente más adelante. No les convenía someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bajo el criterio boliviano, entonces Estados Unidos sí debería someterse a esta jurisdicción, por ejemplo. Eso es muy peligroso, solo como un pequeño ejemplo. Muy peligroso. O sea, a ver, no quiero sacar conclusiones así muy a la rápida y muy burdas, pero sí hay alguna tendencia del Tribunal de la Haya de proteger a estos grandes países, podrías decir, o estoy siendo muy atrevida. Sí y no al mismo tiempo. Hemos podido evidenciar que esta Corte, para garantizar que las sentencias se cumplan, tiende a otorgar un punto intermedio entre las pretensiones. En otras palabras, si tú pretendes 100, yo pretendo 0, por lo general la Corte falla 50, 55, 45, pero siempre le da algo a alguien. Esa es más o menos la tendencia. Por eso, solamente 2 sentencias de la Corte no han sido cumplidas.
y después a la larga resulta ser solamente una sentencia. Estas dos sentencias son contra Estados Unidos. Qué casualidad. Oh, casualidad. Oh, casualidad. Entonces, ese punto intermedio sí existe, pero el favorecimiento a las grandes potencias también. Por ejemplo, cuando existe el bombardeo de la OTAN a Sarajevo, el año 94, si mal no recuerdo, y eso ha derivado en la desaparición de ahora la ex Yugoslavia, pues la ex Yugoslavia demanda a los países de la OTAN, comenzando por Estados Unidos, pasando por Inglaterra, España, los Países Bajos, Francia. Es decir, es una demanda fuerte. Y la Corte Internacional de Justicia, por una única oportunidad histórica, declina competencia y dice, yo no soy competente para conocer este asunto. Y el asunto era sobre un tema muy propio de derecho internacional, porque versaba sobre un principio del derecho internacional, que es la prohibición a la amenaza y el uso de la fuerza. Sí, datos que hay que saber. Así que sí, la Corte Internacional de Justicia tiende, en la medida de lo posible, a favorecer a grandes potencias internacionales y ayuda a mantener el status quo del derecho internacional, que favorece a los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y obviamente no favorece a sus contrarios. Ya, interesante lo que nos dices. Ahora, se me viene me estoy alejando del tema, pero se me viene la pregunta a la cabeza. ¿Quién financia todo este aparato jurídico internacional? Bueno, ¿O quiénes? quien financia el funcionamiento grande de la Corte Internacional de la Corte y de la ONU, porque la Corte Internacional de Justicia es uno de los 5 órganos de la ONU, son precisamente los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, estos mismos países ganadores son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Claro. ¿No? La sede de las Naciones Unidas está en los Estados Unidos. Entonces, estos países van a ser los artífices de mantener un status quo. Tanto es así que, si te das cuenta, estos países tienen la libertad de invadir o derrocar gobiernos con la impunidad del silencio de la ONU. Si te das cuenta, pues lo menos sonado, bueno, lo menos oscuro y lo más sonado ha sido la guerra Ucrania-Rusia. Pero a pesar de eso, pues no hay una intervención directa de las Naciones Unidas, sino hay un apoyo por debajo o un silencio. Lo mismo ocurre con Palestina, lo mismo ha ocurrido con Egipto, con Irak, con Irán. La invasión de Irak, por ejemplo, iniciada el 2001, que termina el 2011, decía un informe de los republicanos en los Estados Unidos que había armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas en Irak, y por eso justificaban la invasión. 2 millones de muertos después, 10 años después, una invasión propiciada por Estados Unidos y la OTAN, y no han encontrado ni un arma de destrucción masiva, pero sí se han llevado al derrocamiento de un gobierno. Y eso ha sido con el consentimiento de las Naciones Unidas. Así que sí, estos países pues la financian y también la manejan. Y el nombramiento de los jueces de la Corte Internacional de Justicia pues viene en una parte por el Consejo de Seguridad y por otra parte la Asamblea General. Es decir, el Consejo de Seguridad tiene control también sobre los jueces de este tribunal, claro, y eso lo hace un poquito pues sesgado. Claro. Sí, pues sí, bueno, a ver, como para ponerlo así en palabras más sencillas, así como nosotros como ciudadanos hay personas que sí tienen acceso a la justicia, hay personas que no entran a la cárcel por poder adquisitivo, etcétera. Esta misma lógica de justicia también se ve a nivel de estados, ¿no? A nivel de países, y creo que eso es un elemento muy importante a tomar en cuenta, porque al final, no sé cuál será, es un tema súper grande y de debate el tema de la soberanía, ¿no? Pero ahí va, ¿qué tan soberanos son nuestros países para también tomar decisiones económicas, políticas, sociales? Y eso implica muchísimas cosas por defecto, ¿no? Y a favor y en contra, porque el concepto muy soberanista westfaliano favorece a esta construcción de derecho internacional de las Naciones Unidas, y los conceptos de relativización de la soberanía pues no van tan a favor de este concepto, pero al mismo tiempo pues lo favorecen. Así que, ¿por qué? Porque relativizan la soberanía de países como Bolivia, ¿no?
pero al mismo tiempo, pues un discurso político de relativización de la soberanía va en contra del orden internacional establecido en la ONU. Así que es un debate, yo creo, muy complejo. Es súper complejo. Ya, a ver, rebobinando, volvamos al tema marítimo. El Tribunal de la Haya rechaza la demanda y finalmente no se puede negociar, no pueden sentarse a negociar bolivianos y chilenos sobre la salida al mar, por ahora. Pausa. Ajá. Hay pequeños detalles por ahí. Sobre estos hitos históricos, no se puede obligarle a Chile a que negocie una salida soberana al Océano Pacífico con Bolivia. Sobre estos hitos históricos, sobre otros hitos históricos o sobre otras obligaciones emergentes, el debate no está cerrado. Es decir, no es que la Corte le haya dicho a Bolivia, no tienes derecho de acceso soberano al Océano Pacífico. Uno, no es que la Corte le haya dicho a Bolivia, no tienes derecho a negociar con Chile un acceso soberano al Océano Pacífico. Simplemente sobre los hechos alegados, que serían el memorándum truco o el abrazo de Charaña y otros pequeños más que están en el camino, sobre estos hechos históricos, tú no puedes alegar que Chile tenga la obligación de negociar con Bolivia. Okay. Eso quiere decir que la puerta todavía está abierta. Ya. Por ejemplo, cuando había el litigio Chile-Perú sobre la delimitación marítima, Chile le dice a la Corte, estoy guardando un pequeño territorio aquí, justo en la frontera con el Perú, para negociarlo con Bolivia. Y eso no ha entrado a este litigio. Así que técnicamente, sobre eso, podríamos instaurar un nuevo litigio y pedirle a Chile que cumpla esa obligación. Eso también está en contra, porque hemos visto la parte mala de los bolivianos, también hay que ver la parte mala de los chilenos. Los chilenos se han aprovechado del resultado de este litigio para decir ahora todas las pretensiones de los bolivianos sobre el mar están negadas porque la Corte nos ha dicho que Bolivia no tiene derecho al mar. Y esa es una gran mentira por parte de los chilenos. Claro, pero se puede utilizar la narrativa como una segunda derrota a Bolivia. Sí, la narrativa. Sobre el mar, digamos. La narrativa política yo creo que va en este sentido y la narrativa jurídica no necesariamente. Claro, eso es otro tema. Entonces, si por ejemplo entra otro presidente igual con esta idea de reivindicación marítima y plantea una nueva demanda con otro tipo de argumentos, otro tipo de hitos históricos como estructura, podemos negociar, sí. técnicamente. Técnicamente sí. Técnicamente podemos impugnar la validez del Tratado de 1904 porque a lo largo de este litigio no hemos impugnado en absoluto su validez. Es más, le hemos refrendado. Le hemos dicho a la Corte textualmente que no estamos tocando el Tratado de 1904. Aquí hay un incidente. No sé si recuerdas, un año antes a que salga la sentencia, el 2018, estábamos viendo los incidentes de excepciones. Ahí Bolivia gana. Y la sensación de Bolivia era muy arribista, como cuando estamos ganando 5-0 a Brasil y faltan... Como la misma sensación que el fútbol. Exactamente. Y faltan 5 minutos para que acabe el partido y en esos 5 minutos ya estamos festejando nuestra victoria y nos meten 7 goles. Igualito. En este momento ganamos. ¿Qué ganamos? Ganamos que la Corte se declare competente para conocer el litigio. Okay. Chile impugna la competencia de la Corte y pierde. Ya. Entonces los bolivianos dijimos, ya la hicimos. La Corte se declara competente, entonces algo vamos a obtener de la sentencia. Y claro, como se decía que la tendencia de la Corte es darle más o menos algo a todos, decíamos mínimamente vamos a ganar una negociación, aunque no sea sobre soberanía, pero una negociación con Chile. Entonces ya estábamos siendo nosotros muy arribistas en este momento histórico y claro, Chile nos la devuelve diciendo, como ustedes han perdido el tema de fondo, han perdido todo, absolutamente toda posibilidad de negociación y eso es algo que los chilenos también lo hacen de mala fe. Como nosotros de mala fe ocultamos nuestro objeto mismo de pretensión en el litigio, los chilenos también han manejado eso y han dicho, claro, como los bolivianos estaban buscando la devolución del mar, la sentencia dice no, entonces los bolivianos no tienen derecho a la devolución del mar y nunca se debatió eso.
Ahora tengo una pregunta así que me surge. En el hipotético caso de que haya la posibilidad de que Chile nos pueda ceder una salida al mar, esto tiene que pasar por un referéndum donde los ciudadanos chilenos tendrían que votar a favor o en contra de cedernos territorio. Sí, eso pero ya de acuerdo a la normativa chilena. La normativa boliviana dice en el artículo 254, si mal no recuerdo, de la Constitución, si va a haber un tratado que modifique fronteras, este tratado debe ser ratificado mediante referéndum. Entonces, ahora en el mundo presente no es posible que las fronteras se modifiquen si no es a través de este tipo de procedimientos. Okay. Pero ahí hay el tratado de 1929 entre Chile y Perú. Entonces, si es que Chile va a disponer de exterritorios peruanos, entonces también necesita el consentimiento del Perú. Así que si va a ser, digamos, un territorio que esté en Arica o en Iquique, por tanto, pues Perú debería dar su consentimiento. Y a propósito, volviendo al abrazo de Charaña, el Perú sí dio su consentimiento en el caso del abrazo de Charaña, así que sí había la posibilidad de un canje territorial con el consentimiento del Perú. Claro, esa ha sido la diferencia que hemos tenido los bolivianos. Sí, los bolivianos éramos los únicos que no hemos querido que ese tratado entre en vigor. ¿Y qué presidente estaba en ese momento? Banzer por el lado boliviano y Pinochet por el lado chileno. Ah, claro, grandes amigos. Sí. Grandes amigos, compañeros. Sí, y además que tenían planes juntos, ¿no? Sí. El famoso Plan Cóndor de por medio. Exactamente, con el Plan Cóndor de por medio. Qué interesante, ese es igual otro dato. Sí. Que el Plan Cóndor está financiado por... Claro, ciertos grupos que tenían el interés de mantener una cierta hegemonía internacional. Y ahí, por ejemplo, hay ciertas anécdotas. Por ejemplo, algunos amigos dicen, no está respaldado históricamente, son algunos amigos que habrían estado en Chile en el gobierno, en los últimos días del gobierno de Allende, y supuestamente Allende hubiera tenido la intención de negociar con Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico, y si no hubiera existido el golpe de Pinochet, probablemente lo hubiera ejecutado. Otro dato muy interesante. Sí. Ya, para ir cerrando la charla y que la gente no se nos aburra, ¿qué podemos concluir? Algo que yo no te haya preguntado, que quizás es importante que lo digas. Yo creo que, uno, el reivindicar el mar no es un tema muy chauvinista o muy nacionalista. Yo creo que a veces es importante verlo un poco de una forma más fría. Hay que verlo como una obligación del Estado boliviano. Así que tiene que haber necesariamente en la Cancillería o en la Procuraduría una oficina de estudio permanente sobre el tema, buscando alternativas no propiamente jurídicas, sino más bien desde las herramientas del derecho internacional. Creo que es importante que esto se mantenga. Es importante ver que si bien hemos perdido un litigio que estaba muy politizado y tenía muchas cosas oscuras de por medio, a pesar de eso la puerta no se ha cerrado. La posibilidad de obtener una salida soberana por Chile hacia el Océano Pacífico es una posibilidad que debemos todavía explorar los bolivianos, pero creo que debemos cambiar la estrategia. Y el cambio de estrategia creo que no pasa por pelearnos con Chile. Yo creo que pasa por un hermanamiento y el establecimiento de un espacio de amistad. Y yo creo que para eso ya es momento de restablecer las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile. Por el abrazo de Charaña no tenemos estas relaciones diplomáticas. Yo creo que ahora debería haber una embajada de Chile en Bolivia y un embajador boliviano en Santiago. Yo creo que esto sería un paso importante. Yo creo que deberíamos consolidar los acuerdos internacionales, pero al mismo tiempo consolidar un hermanamiento con Chile, porque al final de cuentas no podríamos ser víctimas de cosas de nuestros antepasados, enemistades de nuestros antepasados. Es como que si tu abuelo y mi abuelo se hubieran peleado y nosotros mantuviésemos esa pelea solo por lealtad con nuestros abuelos. Yo creo que no sería una deslealtad hacia nuestros héroes nacionales el reentablar y buscar salidas que partan por la negociación con Chile. Yo creo que a Chile no le costaría absolutamente nada cedernos una pequeña franja al norte de Arica que nos permita tener acceso a un puerto cercano al puerto de Arica. Eso no le costaría absolutamente nada a Chile, más bien ganaría mucho por
por tener mayor flujo comercial por su territorio. Yo creo que eso potenciaría el norte de Chile. Yo estoy seguro porque yo he visitado a amigos chilenos que viven en la región de Tarapacá y los hermanos chilenos están muy propensos a la vida con Bolivia y a la interacción con los bolivianos y no se opondrían en absoluto. Yo creo que eso potenciaría mucho su región económicamente, así que yo creo que la estrategia de ganar votos no debería priorizarse y más bien la estrategia de obtener un objetivo nacional y constitucional debería movernos. Pucha, sí, y bueno, ojalá que este hermanamiento del que tú hablas supere a que si un presidente tiene tendencia izquierda y el otro tiene tendencia derecha, ¿no? O sea, realmente superar esta bipolaridad política y buscar un verdadero hermanamiento y nosotros también como bolivianos y como ciudadanos entender que Chile no es el enemigo, ¿no? Y que más bien estas relaciones tienen que hermanarse y a ver si en algún futuro algún presidente logra el hito histórico de recuperar el mar. Ojalá. Yo creo que técnicamente es posible, la puerta no está cerrada. Yo creo que deberíamos en el futuro inmediato buscar que se restablezcan las relaciones diplomáticas Bolivia-Chile y de paso Estados Unidos y Cuba, que es un problema parecido. Sería muy interesante eso igual. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por ver. No se olviden darle like, comentar, suscribirse y hacer todas esas cosas que se hacen cuando YouTube.